Sean bienvenidos, mi nombre es René Zambrano, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, del quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Paralelo B. Esta va a ser una exposición de la asignatura de Sistemas Expertos 1 y les hablaré acerca de uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Les voy a hablar acerca de John McCarthy. John McCarthy fue un informático y matemático que recibió el premio Turing en 1971 por sus importantes contribuciones en el campo de la inteligencia artificial y ser el responsable de oficializarlo como nuevo campo de investigación. Nació en Boston en 1927. Durante su adolescencia fue muy sobresaliente en las matemáticas, por lo que poco tiempo después entró en contacto con el Instituto de Tecnología de California. Se licenció en 1948 y en 1951 recibió su doctorado de matemáticas en la Universidad de Princeton. Hasta ahí la carrera de John era solo un poco más rápida de lo normal, pero ya tenía en mente su nueva obsesión, la inteligencia de las máquinas. A John McCarthy se le fue considerado como el sucesor de Alan Turing y padre de la inteligencia artificial gracias a los aportes que dio a la misma. Entre los primeros y más destacables está la Conferencia de Dartmouth de 1956. La organizó junto con Marvin Minsky, Claude Shannon, Nathaniel Rochester, Allen Newell y Herbert Simon, científicos de renombre, los cuales dieron los primeros conceptos e ideas acerca de la inteligencia artificial. Se los consideró también como pioneros de la misma. Se utiliza por primera vez en esta conferencia el término de la inteligencia artificial, definido como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Durante esta conferencia se presentaron algunos programas de razonamiento, los primeros programas de inteligencia artificial, por así decirlo, de los que destacaban mayormente juegos de mesa como las damas y el ajedrez. Estos eran hechos en el lenguaje de programación LISP, que fue desarrollado también por el mismo John McCarthy. Al finalizar la conferencia se dieron varias opiniones acerca del futuro de la inteligencia artificial, de las que destacaban algunas premisas, tales como que en las siguientes décadas la inteligencia de las máquinas iba a llegar a tal punto de que pudiera realizar las mismas tareas que un humano puede desarrollar, tales como aprender, razonar y pensar. Otro de los aportes que John McCarthy dio para la inteligencia artificial fue la creación de laboratorios de inteligencia artificial en institutos e universidades, de los que destacan mayormente dos. Uno es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MIT. Dentro de este instituto, John McCarthy motivó la creación del proyecto MAC. El proyecto MAC, como sus siglas indican, Multiple Access Computer o computadora de acceso múltiple, fue un proyecto que consistía en un superordenador central en el que muchas personas pudieran conectarse a la vez y tomar los recursos de este. Este fue el precursor de lo que hoy conocemos como el Internet. También se conocía como la teoría de tiempo compartido. Otro de los laboratorios fue creado en la Universidad de Stanford y fue el origen de grandes personalidades que luego fundaron compañías como Microsoft Systems y Cisco. Y finalmente tenemos el tercer aporte que John McCarthy dio a la inteligencia artificial, fue la invención del lenguaje de programación LISP, o como sus siglas indican, Lisp Processor. Es el segundo lenguaje de programación de alto nivel más antiguo que existe y se basa en procesamiento de listas. El lenguaje LISP fue desarrollado en 1958 y consiste básicamente de estructuras de listas en la memoria del ordenador, expresiones de condición, un recolector de basura que básicamente libera la memoria de datos no utilizados y estructuras de datos de tipo árbol. El LISP tiene una estructura de programación diferente, más orientado a las matemáticas que el resto de lenguajes de programación. Este lenguaje de programación de alto nivel fue evolucionando poco a poco como un completo lenguaje a medida, en el que el laboratorio del MIT se utilizaba para implementar técnicas para probar teoremas, resolución de problemas matemáticos, teoría de juegos, entre otros, las cuales fueron perfeccionando el lenguaje hasta convertirlo en el lenguaje oficial de la época para la inteligencia artificial. La mayoría de programas de inteligencia artificial son creados por medio de este lenguaje de programación. Por ejemplo, ELIZA. ELIZA fue un programa de inteligencia artificial que permitía entablar una conversación entre un humano y la máquina, que simulaba ser un terapeuta. Este sin duda fue uno de los precursores de lo que hoy conocemos como asistentes inteligentes, tales como el asistente de Google, Cortana, Siri y entre otros. Al final de su etapa investigadora en 1978, John McCarthy tuvo que darse por vencido en su idea de la inteligencia artificial, ya que tanto su sistema como el lenguaje de programación LISP no habían llegado a tal punto de superar el test de Turing. Y eso sería toda la explicación acerca de John McCarthy. Gracias por su atención.